Muy buenas noches, mis amigos, mis hermanos de Facebook. Dios los bendiga de gran manera en esta noche. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo comience a llenar sus vidas, su hogar, el lugar donde se encuentran en esta noche. Así que una noche más nos reunimos para seguir aprendiendo de la Biblia, que es algo muy importante que debemos continuar haciéndonos. Hay veces que quizás cansa, hay veces, y es normal, que quizás podamos sentir cansancio, pero la realidad es que es tan necesaria la palabra que debemos hacer el esfuerzo para estudiarla, para escudriñarla, para aprender, y más en estos tiempos en lo que estamos viviendo necesitamos conocer bien las Escrituras, conocer más a Dios, conocer su palabra, porque todo eso a nosotros nos va a ir transformando, cambiando, aumentando nuestra fe, dándonos más conocimiento, dándonos más madurez y haciendo cada vez más personas más preparadas para enfrentar, superar lo que tengamos que vivir a diario, más en estos tiempos en los que estamos viviendo. Así que te invito en esta noche a que prestes atención, a que no te distraigas, a que si quieres tomar apunte, tomes apunte en esta noche. Si quieres sacar foto, puedes sacar foto a cada imagen que voy a estar subiendo, y eso lo puede ir viendo cada uno a su manera, que quiera ir haciéndolo. Cada uno estudia de una forma y uno estudia de otra. Así que estudia en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde te encuentres, de la manera que te sea más cómodo, pero lo importante es estar atento, no distraerse, porque cuando nos distraemos ahí donde quizás perdemos el hilo a la enseñanza y nos perdemos quizás algo importante. Así que por eso te pido que no te distraigas, que estés atento, que abras tu entendimiento para que hoy la palabra, la enseñanza pueda ser sembrada, y esa siembra, esa semilla pueda de acá a un tiempo dar el fruto por el cual Dios la envía. Dios envía la palabra y no vuelve a Él y se vacía. Así que la enseñanza que hoy tú vas a recibir no va a volver a Dios vacía, sino que va a dar fruto. Amén. Así que comencemos con la clase en esta noche. Hoy nos toca ver Cristología. Hemos visto la primera parte, que fue la doctrina de Dios, y estuvimos viendo los nombres de Dios, los atributos de Dios, y vimos varios puntos importantes sobre la doctrina de Dios. Hoy arrancamos con la doctrina de Cristo, que es Cristología. Todo lo que tenga que ver con Cristo lo vamos a ver en esta clase que arrancamos a partir de hoy. Amén. La parte número 1 que vamos a ver hoy lo dividí en dos clases, y va a ser nombres y títulos de Cristo. Amén. Vamos a ver los nombres y los títulos que tiene Cristo. Amén. La primera parte de hoy vamos a ver Jesús, Cristo, Mesías, Señor, Jesucristo, Cristo Jesús y el Señor Jesucristo. Amén. Que nos quede bien en claro cómo es estos temas. Quizás al no estudiar esto, uno llama a Jesús, Cristo, Señor Jesucristo, y le llama de diferentes maneras, pero cada cosa tiene un orden, y hoy vamos a aprender ese orden. Luego en las clases que vienen vamos a estar viendo los otros, que es yo soy, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el segundo hombre, el postrer Adán, el Verbo, Emmanuel, Salvador, Rabí y Raboni. Eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase. Así que bien, comencemos con la clase de hoy. Cristología, fundamentalmente, es la doctrina de Cristo. Bendito es aquel que le conoce como Señor y Salvador de su vida. A veces se nos advierte que podemos predicar demasiado de Cristo,
y de esa manera no enfatizar lo suficiente las doctrinas de Dios Padre y del Espíritu Santo. Entonces digamos que nunca predicaremos demasiado de Jesucristo. Y es más, no hay tal cosa como celos en la deidad. Con las Escrituras podemos ver que Dios nos hace enfatizar a Cristo más de lo que nosotros lo hacemos. Miren, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. El mensaje central nuestro del Evangelio debe ser siempre Cristo. Esa es la gran realidad. No podemos y no vamos a descartar a Dios de nuestro mensaje, ni al Espíritu Santo tampoco. No lo podemos descartar ni dejar a nadie de la deidad fuera de nuestro mensaje. Pero la cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo, y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él debe tener el primer lugar de nuestros mensajes debe estar centrado en Cristo. No podemos hablar sin que Él no esté en el tema o no participe. No podemos dar un mensaje sin haberlo nombrado a Jesús. Por tanto, entendamos esto en esta noche. Nuestro mensaje, la preeminencia, el principio de nuestro evangelio debe ser Cristo, Jesucristo, el Señor. Nunca te olvides de esto. Cada vez que tengas que hablar, que tengas que predicar, que tengas que decir algo, que en tus mensajes, que en tu sermón, que en tus prédicas, que en tus charlas esté Jesús, porque de Él es la preeminencia, Él es el principio, Él es el centro, Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Jesús, arranquemos con el primer nombre, Jesús. El nombre Jesús se encuentra en los 4 evangelios. Mire, 612 veces podemos encontrar el nombre Jesús en los 4 evangelios. Y el resto del Nuevo Testamento, 71 veces. Luego, en el resto de los evangelios, lo que es del Nuevo Testamento, vamos a encontrar la palabra Jesús 71 veces. Miremos lo otro. El nombre Cristo se encuentra en los evangelios solamente 56 veces. El nombre Jesús, 612 veces. El nombre Cristo, 56 veces en los 4 evangelios. Mientras que en el resto del Nuevo Testamento el nombre Cristo se encuentra 256 veces. Miren esto. El nombre Jesús predomina antes de su muerte. Antes de que Él muera, predominaba el nombre Jesús. Antes de su sepultura y resurrección, mientras que Cristo predomina después. Antes de que Cristo muere y resucite, encontramos el nombre de Jesús predominando y el de Cristo menos veces. Pero luego de la resurrección de Cristo, se encuentra el nombre Cristo más que el nombre de Jesús. Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir notando. Jesús es el nombre personal del Señor. Es un nombre terrenal, el nombre que le pusieron al nacer, el nombre con que vivió y murió. Es el nombre de su humillación, de su sufrimiento, de su tristeza. Es el nombre de aquel que se humilló a sí mismo. El nombre Jesús en aquellos días del Señor era bastante común. Varios deben haberse llamado de esa manera. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, y ambos significan. Este nombre Jesús era el que fue clavado sobre él en la cruz. El nombre que recibió nuestro Señor fue Jesús, con el cual nació, con el cual se lo conoció estando en vida y con el cual murió, porque fue el nombre que le pusieron cuando lo clavaron en la cruz, fue Jesús. Amén. También vemos que ese nombre en los tiempos de nuestro Señor era común, que otras personas, otros hombres también se llamaran así, y que el nombre también Jesús en el griego también lo podemos encontrar como Josué, y tanto Jesús como Josué significan Jehová
nuestro Salvador. Amén. Otra vez enfatizamos el hecho de que el nombre Jesús es prominente en los evangelios, mientras que el nombre de Cristo es mencionado más en las epístolas. El nombre Jesús fue más prominente antes de que la salvación fuera hecha y completada, mientras que el nombre Cristo es prominente después de que la obra de salvación fue terminada. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Sigamos. Un cristiano no es una persona que cree en Jesús. No entero cree que hay un Jesús, sino que un cristiano es alguien que cree en el Señor Jesucristo. Si nos preguntaran, ¿vos crees en Jesús? Y le podemos preguntar a mucha gente, ¿vos crees en Jesús? Y te va a decir, sí, si conoce algún Jesús, va a decir, sí, yo creo en Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros no creemos en Jesús, por eso somos cristianos, sino que nosotros somos cristianos porque creemos en Jesucristo, no Jesús, Jesucristo, porque muchos se pueden llamar Jesús, pero Jesucristo hay uno solo. Con este conocimiento que una persona es salva si confiesa que Jesús es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos. Las epístolas son los escritos que nos brindan claramente la doctrina de salvación y gracia. Por medio de la fe en el sacrificio sustitutorio de Cristo, las epístolas están llenas de la doctrina de salvación. Y el énfasis es sobre el nombre Cristo y Señor. Antes del Calvario se enfatiza el nombre Jesús. Después del Calvario se enfatiza a Cristo. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Va entendiendo hasta ahí cómo es la parte de los nombres de Jesús? Gloria a Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El nombre Jesús es nombre sobre todo nombre. Es el nombre que Dios le dio y dice que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Bendito sea Jesús. El nombre Jesús es poderoso. El nombre Cristo también es poderoso. Lo que yo le quiero remarcar en esto, que cuando es más prominente un nombre que el otro. Antes del Calvario es prominente el nombre Jesús. Después del Calvario el nombre prominente es Cristo. Pero vamos a seguir encontrándolo después de los evangelios, en las epístolas, vamos a seguir encontrando el nombre de Jesús también, como lo podemos ver en este capítulo también. ¿Amén? Es interesante observar que cuando Él estuvo en la tierra, antes de ser crucificado, nunca le llamaron Jesús cara a cara. Siempre fue llamado Maestro, Señor o Rabí por sus seguidores. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Juan 13:3. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Bendito sea Dios.
Los hombres del mundo, los demonios de Satanás, todos le mencionan como Jesús, pero nunca como Señor. Mira esto: ciencia cristiana, universalismo y unitarianismo creen en un Jesús, pero ellos afirman que no puede salvar, porque ellos dicen que no hay pecados de los cuales ser salvos. Cada falso sistema de religión tiene al Señor Jesucristo como objeto de su ataque. Mire, los hombres del mundo, los demonios de Satanás, todos le mencionan como Jesús, pero nunca como Señor. Amén. Y también vemos en la Biblia que nadie puede llamar a Señor a Jesús si no es dado por el Espíritu. Por eso el mundo, por eso los demonios, por eso el mismo diablo no puede llamarlo Señor Jesucristo, porque eso es dado solamente por el Espíritu. Por eso tú y yo le llamamos a Él Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, por eso podemos llamarlo Señor Jesucristo. Más el mundo, los demonios y Satanás no pueden llamarlo Señor Jesucristo, sino que ellos lo llaman Señor. Lo llaman solamente Jesús. Cada falso sistema religioso argumenta contra el pecado y haciendo de eso el modo quita la necesidad de un Salvador. Dicen que Jesús murió una muerte innecesaria y haciendo eso Él no sabía lo que estaba haciendo. Haciendo eso Él no debe haber sido el Hijo de Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Mire lo que piensan el mundo, lo que piensa la ciencia cristiana, lo que piensan otras religiones, que lo que hizo Jesús fue innecesario, que lo que Él hizo no sabía lo que estaba haciendo, que era innecesario hacer todo eso porque Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué Jesús tenía que haber hecho? Mire la mente de otras religiones, de otros hombres y mujeres, de lo que piensan, que lo de Jesús fue innecesario, que no valió la pena hacerlo, que su sacrificio no puede perdonar los pecados de nadie. Mire qué engaño tremendo que el diablo pone en esas religiones y aún en el mundo entero, haciéndole creer a millones de personas que la muerte de Jesús fue innecesaria. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede hacer posible el perdón de los pecados de la humanidad. Mire qué tremenda mentira en la cual nos tiene engañados, pero tú y yo sabemos y entendemos que el sacrificio de Cristo fue real y que a través de ese sacrificio tus pecados y mis pecados fueron cargados sobre Él, y por ese sacrificio tú y yo somos perdonados y somos salvos si creemos en Él. Así que tengamos cuidado de escuchar a estas religiones o a hombres que quieran engañarnos o quieran confundirnos o quieran mentirnos y meternos a que nosotros creamos en lo que ellos creen, y lo que ellos creen, la realidad es que es diabólico, es satánico, porque como lo que hizo Jesús no va a valer para perdonarnos y para salvarnos, totalmente algo diabólico. Así que rechacemos todas esas prácticas, todas esas creencias, todos esos comentarios de que lo que hizo Jesús no fue necesario. Tú y yo sabemos y hemos sentido el perdón de Él por medio de ese sacrificio. Nosotros no tomamos nuestro nombre de Jesús, sino de Cristo. Somos cristianos e incluso sabemos que ese nombre, cristianos, aprenda esto, somos cristianos e incluso sabemos que ese nombre cristiano fue primeramente dado a los creyentes por aquellos que odiaban a Dios y a Cristo. Sin embargo, estamos orgullosos de tomar su querido nombre y cargar su vituperio. Amén. Por medio de la Biblia podemos ver que ese nombre fue dado a los cristianos en un principio. Los primeros cristianos se les llamaron así, cristianos. No se les llamaba así, pero se le comenzaron a llamar así, creyentes, por aquellos que odiaban a Dios y a Cristo. Amén.
pero para ellos fue un privilegio llamarse cristianos o conocerse como cristianos. Y a nosotros también nos tiene que dar orgullo de que nos conozcan como cristianos o de que nos llamen como cristianos, y aún también de que se burlen y nos digan cristianos y ustedes, pero la realidad es que nosotros somos cristianos por creer en Cristo, por seguirlo a Cristo, por esperar en Él, por confiar en Él, porque quizás podemos recibir burla, podemos recibir críticas, podemos recibir vituperio, podemos recibir blasfemia, podemos recibir muchas cosas de parte de hombres y mujeres que no lo conocen a Dios. Pero para ti y para mí seguramente es un orgullo ser un cristiano, ser un seguidor de Cristo, ser en Él, confiar en Él, porque tú y yo sabemos lo que éramos y lo que hoy somos, lo que Él hizo en nuestras vidas, lo que Él nos ha dado, los pecados que nos perdonó, el cambio que hizo en nuestras vidas, la transformación en nuestra familia, el cambio en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso tú te tienes que sentir orgulloso, te tienes que sentir orgullosa de que te llamen o de que te conozcan como cristiano. Así lo llamaban a los primeros cristianos, así lo llamaban a los primeros creyentes, así lo llamaban a los primeros que habían comenzado a seguir a Cristo en los primeros tiempos. Amén. Y así como lo llamaron a ellos, a nuestros hermanos, después de que Cristo partió de esta tierra para ir a la gloria del Padre, así hoy también se sigue llamando a muchos de nosotros, cristianos, que quizás para ellos es algo ofensivo, quizás creen que nos están ofendiendo o quizás creen que se están burlando, pero la realidad es que para nosotros es un orgullo que nos llamen cristianos, porque estamos llevando el nombre de Cristo adelante, estamos siendo valientes, porque es la gran realidad hoy en día. Que nos llamen cristianos o llamarnos cristianos es para valientes, es de valientes, porque esta es nuestra realidad, que muchos le han dado la espalda a Cristo, muchos han dejado de ser llamados cristianos, han abandonado la fe, le han dado la espalda a Cristo. Pero quiero decirte algo, siéntete orgulloso y orgullosa de que te conozcan como un cristiano, de que te llamen cristiana, cristiano. Pero más que más, siéntete un valiente, porque los valientes hoy en día estamos tomados de la mano, firme en el Señor, perseverando en el camino, siguiendo la carrera, siguiendo este camino que no es fácil, pero con la ayuda de Él, con el amor de Él, con la misericordia de Él, con la fuerza de Él, con el sustento de Él, acá estamos, seguimos, cueste lo que cueste, pase lo que pase, acá estamos, seguimos siendo cristianos. Nunca los inconversos le llamaron Señor, ellos le llamaron Jesús. Y nunca los creyentes le llamaron Jesús, con una sola excepción, y la excepción confirma la regla. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es tercer día que esto ha acontecido. Amén. Los inconversos no le llamaban Señor, ellos le llamaban Jesús. Y los creyentes no le llamaban Jesús, sino Señor, Maestro, Rabí. De esa manera lo llamaban a nuestro Señor Jesús. Estas fueron palabras de discípulos decepcionados
Todas sus esperanzas habían sido arrasadas cuando Jesús fue crucificado. Ellos todavía no entendían las Escrituras, ni recordaban las palabras del Señor que le había dicho que se levantaría entre los muertos, y ellos le hablaron a Él como de una causa perdida, y ellos allí le llamaron Jesús. Amén. Quizás tú recuerdas de qué estoy hablando. Amén. En una oportunidad Jesús se le aparece en el camino y ellos venían dado cuenta de con quién estaban hablando y venían como decepcionados, venían diciendo pero esto y lo otro, y en ese momento los llamaron Jesús, pero nunca ellos se dirigían a Él como Jesús, sino como Señor, como Maestro. Si Cristo no ha resucitado de los muertos, sus esperanzas, y no solo la de ellos, sino también la nuestra, habían sido destruidas. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Él es Cristo y Señor, no meramente hombre, sino el Dios hombre. No es solamente que pueden decir fue un carpintero, fue un hombre, no. Fue hombre, pero fue el Dios hombre. Amén. Ahora veamos el nombre Cristo. Ya hemos tratado algo acerca del nombre Cristo, pero vamos a agregar algunos detalles. El nombre Cristo significa el ungido. Acuérdese esto, el nombre Cristo significa el ungido. Este es el título oficial del Hijo de Dios. Cuando escuchamos la palabra ungido, recuerden cómo y bajo qué circunstancia los hombres fueron ungidos. Sabemos que hombres fueron ungidos como reyes y profetas y sacerdotes. Miren, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahí vemos el primer rey siendo ungido, Saúl. A Jehú, hijo de Nixi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19:16. Ahí vemos a un rey siendo ungido y a un profeta siendo ungido. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y también vemos a Aarón y a sus hijos siendo ungidos, porque a ellos les correspondía el sacerdocio. Ellos eran los encargados de ministrar en la presencia del Señor. Cristo fue ungido como profeta. Mire esto. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Mire lo que decía Moisés acerca de Cristo. Cristo fue ungido como sacerdote. Por tanto tenía un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero también sin pecado. Ahora vemos a Cristo siendo ungido como sacerdote. Veamos ahora, Cristo fue ungido también como rey, como profeta, como sacerdote y como rey. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En los evangelios Cristo es presentado como Rey de Israel. En las epístolas Cristo es presentado como cabeza de la iglesia. ¿Me entendió? En los evangelios
Rey de Israel. En las epístolas, Cristo es presentado como cabeza de la iglesia. Veamos el nombre Mesías. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:41. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mire lo que dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Los estudiosos del tiempo del Señor no pudieron ver esto, y esta mujer le aclara diciendo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. O sea, Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías, estaba ahí. Hoy muchos de los judíos están esperando que venga el Mesías, y va a venir un Mesías impostor, porque el Mesías dice que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. El que viene ahora no es Cristo el que nosotros conocemos, sino el anticristo es el que viene, que muchos lo llamarán el Mesías. Mesías es la palabra hebrea como el mismo significado de que en griego Cristo, es decir, el ungido. El Antiguo Testamento está lleno de predicciones sobre el Mesías, mientras que en el Nuevo Testamento está lleno de cumplimiento en Cristo. Mire este detalle. El Antiguo Testamento está lleno de predicciones sobre el Mesías. En el Antiguo Testamento está lleno de predicciones sobre el Mesías, mientras que en el Nuevo Testamento está lleno de cumplimientos en Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito en lengua hebrea, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega. Amén. Veamos ahora el nombre Señor. Este es el título de Cristo correspondiente a su deidad, a su autoridad. Los tres nombres de Dios, como encontramos en el Antiguo Testamento, están compuestos en un único nombre: Señor. En el estudio de los nombres de Dios, que vimos en las primeras clases cuando arrancamos, vimos que la palabra Dios viene de la palabra hebrea Elohim, mientras que la palabra Señor viene de la palabra hebrea Jehová. Y en el otro nombre que se traduce Señor viene del hebreo Adonai, y también significa Señor, pero también significa Maestro. En el Nuevo Testamento la palabra Señor viene de la palabra griega Kurios, que significa Señor, Dios, Maestro, Amo. Esta es equivalente al Adonai del Antiguo Testamento. Y Cristo es el Señor, es nuestro Maestro y también nuestro Amo. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Nuestro Señor no es solamente nuestro Maestro, sino también nuestro amo. Además, el título Señor también incluye otro nombre de Dios, y ese es Jehová. Y nosotros sabemos eso por el uso que se le da en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento traduce Señor, cuando en el Antiguo Testamento la palabra es Jehová. Amén. Mire, en el Nuevo Testamento traduce Señor, y en el Antiguo sería Jehová. Eso lo vemos, que en el Antiguo se le llamaba Jehová, y hoy en el Nuevo le vemos que se le llama Señor. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. En este versículo también vemos que Elohim, Dios, se adjudica al Señor, que es el Señor Jesucristo. En la doctrina de salvación debemos reconocer que Jesucristo es Jehová, Dios y Maestro. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Y si le identificamos como Señor, Jehová Dios, Maestro, entonces le reconocemos como nuestro dueño, el que puede determinar nuestro andar en la vida, el único que tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Amén. Debemos reconocer a Jesucristo como Dios, como Señor, como Maestro, como amo y como el dueño de toda nuestra vida. Tenemos una gran responsabilidad para con Él. Su voluntad debe llegar a ser la voluntad para nuestras vidas. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Que la voluntad de Él sea nuestra voluntad. Amén. Que podamos todos los días rendirnos a su voluntad y decirle, Señor, que tu voluntad sea mi voluntad. Señor, que no haga mi voluntad, sino que haga la tuya. Hoy me rindo, Señor, porque no quiero hacer mi voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Aún en el matrimonio uno debería permanecer por voluntad del Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera. Y mire lo que dice esto. Con tal que sea en el Señor Jesús. Mire ese detalle, ese punto importante que no lo podemos dejar a un lado. Si la mujer está casada, mientras está casada la mujer y también el hombre y la mujer están ligados por la ley mientras el otro vive. Mas si el otro muriere, sea mujer o el hombre o la mujer queda libre para casarse con quien quiera. Pero el punto es este, con tal que sea en el Señor Jesús. Amén. Mire ese detalle. Así que mis hermanos, vean este punto importante y no se olviden esto. Que cuando la mujer o el hombre queda libre, puede volver a casarse, pero mientras sea en el Señor. Hay otro punto también importante, que el hombre no puede rehacer su vida o la mujer no puede rehacer su vida si todavía está casado. Esa es una gran realidad. Debemos primero estar separados a causa de una infidelidad para recién comenzar a rehacer nuestra vida. O tiene que uno de los dos haber partido para que el otro pueda rehacer su vida, si es que quiere. Hay mujeres y hombres que conozco que su marido, su mujer han partido y han decidido quedarse para el Señor. Ese es otro punto importante, no para ellas o no para el mundo, o no para ellos, sino para Dios, para el Señor. Por tanto, veamos esto. Si has decidido quedarte sola, quedarte solo, que sea para el Señor. Y si tu marido o tu mujer ya no están, tú eres libre para casarte, pero en el Señor, no fuera del Señor. Amén. Eso hace que Dios respalde la relación. Si queremos el respaldo de Dios, debemos hacer las cosas en el Señor. Estas palabras toman un significado aún más profundo al comprender que un cristiano no solo debe casarse con una cristiana, sino que lo debe hacer en acuerdo a la voluntad del Señor. Y después de casados, la voluntad del Señor debería ser obedecidas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Todo lo que hagamos en el matrimonio tiene que estar de acuerdo con la voluntad y estando en el Señor. De esa manera es que funcionan las cosas correctas. Ningún hombre puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, porque la carne, la naturaleza carnal y pecaminosa, no reconoce a Cristo como Señor, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Amén. Veamos ahora el nombre Jesucristo. Este es otro título del Señor y es una combinación de su nombre personal Jesús con su título oficial Cristo.
El énfasis de la palabra es que Jesús, quien se humilló a sí mismo, ahora es exaltado. Mire esto, vemos el nombre con el título juntos, por eso es la palabra Jesucristo. El nombre más el título, nombre Jesús, título el Cristo. Jesús es el nombre de la humillación, de lo que Él padeció. Cristo, de la exaltación, de que Él fue exaltado. Ahora veamos Cristo Jesús. Por eso uno dice Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús. Y uno capaz que cree que está diciendo lo mismo. Y no está diciendo lo mismo. Cada nombre o cada título tiene un significado. El énfasis acá es inverso. Recién vemos Jesucristo, ahora vemos Cristo Jesús. Cristo es exaltado una vez se humilló a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Jesucristo, lo que habíamos visto recién, es la parte de Jesús humillado, humillación, Cristo exaltado. O sea que cuando uno dice Jesucristo, está hablando de una persona que fue humillada, que se humilló y que luego fue exaltado. Y vemos la palabra también Cristo Jesús, de alguien que fue exaltado, pero que primero fue humillado. O sea que cuando queremos dirigirnos y hablar de que nuestro Señor fue exaltado, pero que primero tuvo una humillación, nosotros tendríamos que llamarle de esa manera Cristo Jesús, porque estamos hablando de alguien que fue exaltado, pero que primero fue humillado. Y si decimos la palabra Jesucristo, estamos hablando de alguien que primero fue humillado, pero que luego fue exaltado. Cuando nos dirigimos y queremos hablar de alguien, de Jesús en este caso, de que primero fue humillado, ha padecido y fue exaltado, el nombre correcto sería que le pongamos Jesucristo, de la humillación a la exaltación. Y si queremos comenzar al revés de la exaltación, pero luego recordar que Él fue humillado, debemos llamarlo Cristo Jesús. Ahora veamos el Señor Jesucristo. Este es el título más completo del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, cuando tú y yo llamamos nuestro Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo, estamos dando el nombre y el título más completo que hay, porque estamos reconociéndolo como Señor y como Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el que fue humillado y luego fue exaltado. Por eso el Señor Jesucristo es el título y el nombre más completo que le podamos dar a nuestro Señor. Bien, hasta ahí vamos a llegar la clase de hoy. Luego seguiremos en la próxima clase con los nombres y títulos de Cristo, que son estos, que no se lo pierdan. Yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el segundo hombre, el postrer Adán, el Verbo, Emanuel, Salvador, Rabí, Raboni y Maestro. Amén. Así que no te pierdas la próxima clase para conocer los nombres y los títulos de Cristo. Luego habrá más clases porque ahora entramos en la etapa esta de la cristología, todo lo que tenga que ver con Cristo. Así que mi hermano, te bendigo, Dios te guarde, nos volvemos a encontrar en la próxima clase de esta semana. Bendiciones y comparte para que otros puedan aprender también de lo que la enseña la Biblia. Bendiciones.